Por favor, tengan a bien los que están de pie. Por favor, tomen asiento. Muchísimas gracias. Señoras y señores, pasamos al último debate en mesa redonda de hoy, de esta mañana. Y voy a darles un contexto antes de entrar en materia. Por cierto, tengan la amabilidad de prestar atención. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Recuerden que desde esta perspectiva les puedo ver a todos ustedes, también los que están de pie. Bien, gracias. Señoras y señores, este es el contexto del debate que vamos a entablar, invitando a los panelistas que se sumen a mí en la tribuna. Como pueden observar, se trata de un grupo bastante nutrido. Esta vez estaré de pie, para que yo pueda mirarles a la cara directamente, escuchando lo que tengan que decirnos. Contexto. En los últimos 2 días hemos mantenido conversaciones que nos han permitido hacer balance del derecho a la protección social como una realidad para todos. Y hemos hecho que avance un poquito la conversación, pasando la protección social para empezar a hablar del paradigma de las inversiones, mostrando igualmente que pese a que ha habido niveles sin precedentes de consenso sobre la importancia que reviste la protección social como un derecho humano, bueno, como una realidad es algo que se le escapa de las manos a una gran población mundial. Se ha hablado de la ampliación de la protección social, pero nos hemos dado cuenta de que para alcanzar estos objetivos en el próximo decenio simplemente no podemos seguir al mismo ritmo que en la actualidad. Tenemos que agilizar este ritmo, y mucho. Hemos sido sinceros y francos sobre la necesidad de tener que colmar la brecha de financiación, incluso mostrando la aritmética para empezar a recapacitar sobre dónde encontrar las fuentes de financiación para esa colmación. Y ahora vamos a reunir gobiernos, interlocutores sociales, el G20, las Naciones Unidas, instituciones internacionales financieras, además de grandes expertos de los derechos humanos para que intercambien opiniones sobre las diversas opciones que barajan los países para colmar esa brecha. Y al hablar de opciones, mantenemos una conversación muy profundamente enraizada en conversaciones pragmáticas para ver qué se puede hacer a escala nacional y mundial. Invito al presidente de esta mesa redonda, que es la directora adjunta para protección social de la OIT, la señora Valérie Schmidt. Por favor, un aplauso. Señoras y señores, Valérie se suma a nosotros y también el viceministro del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, el viceministro Yong Jun. Gracias, Excelencia, también por venir aquí al podio. Después, señora Anusha Kaval, representando a el G7 y el G20. Es un asesor de Francia, representando pues a la presidencia del G7 en esta tribuna. La señora Anusha Kaval, al lado de Valérie. Yo estoy bien de pie. Gracias. Tengan a bien sentarse justo al lado de su letrero. Gracias. Señora Joachim Breuer, profesor y presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Gracias por estar con nosotros. Una salva de aplausos, por favor. Muchas gracias. Señora Magdalena Sepúlveda, también está con nosotros, directora ejecutiva de la Iniciativa Mundial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Gracias. Un aplauso también. La señora Lina Carr, gracias por estar aquí. Secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos. Aplauso, por favor.
Además, escucharemos a Jennifer Topping en esta conversación, la cual se sumará a nosotros a través de un enlace de vídeo que les mostraremos al dar respuesta también a las preguntas que ya le hemos formulado. Pero presencialmente también está con nosotros a David Cody, jefe de la División de las Políticas de Gasto en el Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor Cody. Muy ágil, muy bien. Y también la señora Barry Herman, que es un erudito invitado en el programa de graduado Julian Startley de Asuntos Exteriores de la nueva Universidad de New School. Desde aquí les puedo mirar a todos ustedes y así es como me voy a dirigir a ustedes. Pues quisiera comenzar con una pregunta al viceministro de China. Si nos fijamos en la situación de China, observamos que la experiencia china muestra que el carácter universal se puede conseguir con una combinación de los regímenes contributivos y no contributivos para las pensiones. Y es que en menos de 15 años China prácticamente ha conseguido la protección social universal para salud en toda edad para las pensiones. ¿Cómo se ha conseguido? ¿Cómo se consiguió este gran hito? Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor estar aquí en este segmento de alto nivel. Y me complace sobremanera hacerles partícipes de la experiencia china en materia de protección social. Como quizás sabrán, el gobierno chino ha centrado el desarrollo en las necesidades de la población, porque el bienestar de esta, la justicia social, son los principios rectores para alcanzar el objetivo último de conseguir un sistema de protección social amplio, tanto en zonas urbanas como rurales. Dicho sistema entraña dos o tres subsistemas. Primero, está el sistema para los empleados, un sistema muy tradicional, financiado tanto por empleadores, empleados y gobierno, aporta un alto nivel de protección. En segundo lugar, se encuentra la innovación china, por así decirlo. Es para la población no empleada, con participación individual y subvenciones estatales. La financiación tiene distintas modalidades que presta diversas prestaciones sociales dependiendo del tipo de población. Son dos modelos de financiación distintos, pues con distintos niveles de prestaciones. Así se puede cubrir a través del sistema de protección social a toda la población. Sistema que también puede estar conectado. La justicia radica en la prestación de servicios sociales o no. Por ello, necesitamos la participación universal a través de los Big Data para identificar los posibles beneficiarios y así prestar mejores servicios más adecuados. En la actualidad, contamos con un sistema ideado para conseguir la cobertura universal. En 2018, nuestros seguros obligatorios incluían a 915 millones de personas, consiguiendo casi la cobertura universal ya desde entonces. Los seguros de desempleo o de enfermedad o accidente también se están acercando a la cobertura universal. Claro, este sistema y el nivel de protección que aporta debe ser de conformidad con nuestro crecimiento económico. Y hay que dirigirse a la población que vive en la pobreza. Así es como nosotros también establecemos un piso de protección adecuado.
si no pueden pagar el seguro social, el gobierno lo hará. Todas las personas que vivan en la pobreza están cubiertas por este sistema dual. El 90% de los gastos sanitarios son reembolsados. Las personas que viven la pobreza no se verán atrapadas por la misma debido a enfermedades, y eso para toda la población, sobre todo los más pobres. Así contribuimos al logro de los ODS. Estamos redoblando esfuerzos para proporcionarles la debida protección. Muchísimas gracias. Quiero recalcar dos cuestiones que ha mencionado usted. Hay que optar por decisiones que pueden ser difíciles, pero también ha hablado usted de justicia, que es lo central aquí, y por eso vemos los éxitos que estamos ya percibiendo. Entonces, en tanto que presidente de la Asociación de la Seguridad Social, señor Breuer, ¿podría compartir con nosotros la contribución de las instituciones de la Seguridad Social que son miembros de la AISS a la hora de financiar la protección social? ¿Piensa usted que estas contribuciones deberían ser ampliadas y pueden ser ampliadas en el futuro? Mentioning the example of China, but that has been done by the vice minister. Sí, bueno, estaba escuchando a China, y no solo China busca sistemas contributivos para la seguridad social. La mayoría de los sistemas de seguridad social a nivel mundial están financiados a través de cotizaciones. Hay distintas razones que lo explican, y si hablamos de idoneidad o gobernanza o mercado laboral y sus incentivos, los sistemas contributivos tienen muchas ventajas, pero hay un argumento a favor y un factor clave, y que tiene que ver con qué pasa cuando surge una crisis, lo que surge en cualquier economía en algún momento dado. Encontramos ante una situación en la que el gobierno o el Estado sufre una crisis financiera y está obligado a tomar medidas de recortes de costos. Y eso tiene lugar incluso aunque sea el método erróneo. Y eso ocurre también en los ámbitos de la seguridad social. Los sistemas de cotización, no hay que olvidar las inversiones clave. Normalmente se habla de las contribuciones de los sistemas de seguridad social. Primero se dice que sí, que está bien, pero que no se puede aumentar la cobertura al sector informal. Pero luego se dice que qué es lo que se necesita para cubrir el sector informal. Pues identificar a las personas en el sector, hay que disponer de la debida comunicación, herramientas, etcétera. Y esos son los sistemas de seguridad social en los respectivos países los que tienen que encargarse de eso. Sin seguridad social uno no puede obtener cobertura del sector informal, y hay cientos de ejemplos que pueden ver en Internet, en nuestro sitio web de la ISS, donde recabamos conocimientos prácticos al respecto. Y sí, el sistema contributivo, bueno, se dice que no pueden hacer frente a los desafíos de la nueva economía digital. Pues no, yo hablaría de otro tipo de sector informal. Yo creo que lo opuesto es lo cierto. Y miren lo que está pasando en Uruguay, Indonesia, Malasia y otros muchos países. El sistema de cotización o contribución de la seguridad social es el que cubre las nuevas formas de empleo mucho mejor y de manera más estable que otros sistemas de financiación tributaria. Bien, lo que ha hecho es luchar contra ciertos mitos y también explicar la fortaleza que puede obtenerse gracias a los sistemas contributivos. Quiero hablar ahora con la señora Coward. Si piensa en el contexto actual, en que las formas de empleo atípicas cada vez
están más presentes y qué mecanismos de protección social pueden proponerse, ya sea a través de beneficios fiscales u otros. ¿Qué es lo que hace su organización para poder financiar de manera óptima o qué es lo que piensa que puede financiar de manera óptima la seguridad social? Muchas gracias. Quiero dejar claro primero que hablo en nombre del movimiento de la Unión Europea. Estamos presentes en Europa. En Europa el modelo social existe y ha existido desde hace ya decenios. Así que una respuesta breve sería que, contrariamente a lo que defiende usted respecto a los sistemas contributivos, nosotros decimos que el piso tiene que ser facilitado por los sistemas tributarios. Sí, claro que hay problemas generados por la austeridad y se han producido numerosos recortes debido a ello. Pero estos recortes, cuando se han decidido, pues han sido decisiones políticas. Además de estas decisiones políticas, tenemos en cuenta los cambios que tienen lugar en el mundo laboral. Tenemos trabajadores que están en distintas formas de empleo, atípicas también. Cada vez hay más empleados autónomos en Europa. En algunos de los Estados miembros, de hecho, si examinamos sus sistemas basados en contribuciones o cotizaciones, vemos que la diferencia entre una persona empleada y una que es autónoma puede ser de un 30% incluso. También hay una presión negativa intentando que la gente deje el mercado regular, porque será mucho más fácil para una empresa contratar a un autónomo. Tienen menos responsabilidades y ellos mismos se preocupan por su protección social. Pero volviendo al hecho de que estoy hablando de Europa, creemos firmemente que esto es algo erróneo y que hemos de volver a esta situación en la que la distribución de los ingresos en la sociedad empieza a aumentar, porque ha sido reducida durante muchos años. Eso significa que cuando hablamos de un aumento del empleo y vemos todos estos datos y estadísticas que muestran que el empleo ha alcanzado unos niveles máximos desde antes de la crisis. Pero todavía no hemos llegado realmente a este nivel anterior a la crisis. La calidad del empleo no está ahí. Para poder financiar los sistemas fiscales tenemos que tener un empleo adecuado con trabajo decente y salario decente para la contribución. Si tenemos las debidas cotizaciones y el sistema de protección social adecuado, podremos entonces respaldar la economía, el crecimiento económico. Acabamos de escuchar el primer discurso de Christine Lagarde, en tanto que presidenta del BCE, que exige una mayor inversión pública, un aumento de la demanda interna dentro de la Unión Europea. No podemos basarnos solo en el comercio externo, sino que tenemos que contar con una economía sana y fuerte dentro de la Unión Europea y así podremos respaldar estos sistemas basados en impuestos. Muchas gracias por su contribución. Veo que hay una necesidad de responder y debatir algunas de estas cuestiones que han presentado, pero bueno, desafortunadamente estoy dirigiendo yo este debate. Tenemos que acordarnos de lo que dijimos ayer. Está muy bien tener puntos de vista distintos. Eso es lo que alimenta el debate, precisamente. Muchas gracias. Aprecio también el hecho de que se celebre este debate sobre retos que existen en la realidad. Entonces, hablemos de estos desafíos y quiero volver a dar la palabra al viceministro.
Excelencia, ¿puede decirnos en breves palabras, hablarnos de un desafío al que se enfrenta China respecto a los sistemas de protección social y, en concreto, cómo pueden empezar ustedes a hacer frente a dicho desafío? Muchas gracias. El mes pasado, la seguridad social se pasó por numerosos desafíos en cuanto a la protección social. Hay muchos desafíos actualmente. El envejecimiento de la población, 250 millones de personas o más tienen más de 60 años en China. Eso representa un 18% de la población. Mencionaré también otro desafío debido a la economía digital. La economía digital es una tendencia mundial, también en China. Y nos hemos percatado de que la economía digital impulsa el sector privado. Más de 66 millones de personas trabajan en ese sector en China. Ha habido numerosos cambios en el sector del empleo. Eso se debe a estos nuevos tipos de economía. Antes teníamos un sistema tradicional de relación entre empleadores y trabajadores. Ahora la economía de plataforma y las nuevas formas de empleo, vemos que hay una gran flexibilidad, variedad y movilidad de los empleos. Eso tiene repercusiones en las relaciones laborales. Nuestro sistema de protección social se basaba en esta estructura tradicional de empleador y empleado. Esa es una de las dificultades. Luego vemos que hay nuevas oportunidades para servicios de protección social con las nuevas tecnologías. El comercio electrónico, el pago electrónico son métodos que la gente utiliza cada vez más y que han creado nuevas necesidades en los consumidores. Por ejemplo, la necesidad de transformar el modelo de protección social. Desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista práctico nos enfrentamos a estos retos. Es necesario ver cómo podemos innovar en nuestras políticas y cómo eliminar las barreras constituidas por los antiguos sistemas. Estamos analizando las nuevas formas de empleo, en plataforma y otras, para ver cómo establecemos un sistema de protección social dirigido especialmente a estos sectores. En China, los empleadores serán los responsables en casos de lesiones en el ámbito laboral. Y hay que plantearse quién será responsable en esta nueva economía digitalizada. Entonces, cómo aumentar el uso de Internet y los Big Data y cómo compartir datos relativos y transmitirlos. Somos un gran país con un ámbito geográfico inmenso. Hay personas que viven en áreas muy remotas y que tienen que acudir a Pekín para que les den un informe médico. ¿Y cómo podemos facilitar este proceso? ¿Cómo mejorar la eficacia de nuestros servicios? Quisiera mencionar que nuestras políticas, nuestra administración, pues son innovadoras. Estamos aprendiendo también de otros países. Y quisiéramos aumentar la colaboración con otros países, colaboración con la ISS, con la OIT,
para innovar y poder adaptarnos a las nuevas necesidades. Muchas gracias, viceministro. Parece que la sinceridad con la que habla de estos retos indica lo que venimos diciendo desde ayer, la adaptabilidad de los sistemas de protección social, el hecho de que con la economía digital, la economía plataforma, pues que ya estemos en una realidad en China como en otras partes del mundo. Pero usted ha mencionado la colaboración, ¿no? Ha hablado de la colaboración con ISS y otros posibles colaboradores. Quiero aprovechar la oportunidad para plantear una pregunta al señor Breuer en cuanto a la buena gobernanza, en cuanto a las instituciones de seguridad social. ¿Puede indicarnos algunos ejemplos de buena gobernanza y cómo pueden contribuir a lograr el ODS 1.3? Bueno, podía decirlo en una sola frase, pero voy a explayarme. La frase sería: sin buena gobernanza, cualquier buena legislación o buena política pues es como papel mojado, no sirve de nada. Puede uno planear cosas maravillosas, pero si no se aplican en la realidad, pues no sirven de nada para las personas. La gobernanza, la buena gestión es el factor idóneo, no el más importante, no el único para la seguridad social. Por eso la ISS siempre busca tener una seguridad social dinámica, como le llamamos, porque no es algo fijo que va a seguir igual durante los próximos 10 años, no, es algo flexible que hay que adaptar a distintas culturas y ámbitos. Y yo creo que podemos mostrar brevemente dos de los cientos de ejemplos que existen. ¿Qué es lo que va a pasar en los distintos ámbitos? Bueno, primero un ejemplo de África, de Kenia en concreto. Lo que han hecho, bueno, fueron los primeros miembros de la ISS que tenían un fondo de seguridad de los hospitales y que ofrecían a los miembros y ofrecían por primera vez que los miembros pagaran las contribuciones por ese mes. En vez de tener que ir en tren, autobús, ir al banco a pagarlo, bueno, todo se hace en línea. Incluso el pago de las cotizaciones, los servicios que ofrecen, y eso lo hacen conjuntamente con un proveedor de servicios. Es necesario que nos demos cuenta de que en ese país, a diferencia de en Europa, pues la red está en todas partes, no como en Alemania o en otros países europeos. Y si examinamos en Europa, Malta, un ejemplo que para introducirla en este debate aquí en Europa, pues el sistema de financiación y el sistema de la seguridad social no deben ser sistemas que se contradigan o que entren en competencia. Simplemente hay que distribuir las tareas. Los que son difíciles de cubrir, como se dice, las mujeres entran en esta categoría. Bueno, hay un sistema de 3 pilares: buena gobernanza, legislación y se ofrecen beneficios o prestaciones para los niños, mujeres, en hogares donde solo hay una persona que trabaja, y luego hay apoyo financiero para el salario mínimo o un poquito más del salario mínimo. Eso lleva a una situación en la que las personas pueden volver a entrar en el mercado laboral y pagar sus cotizaciones ellos mismos. Así que sé que los sindicatos en Europa están haciendo lo propio. Los sistemas contributivos son algo que queremos lograr, es el objetivo final. El Estado puede financiar el piso básico, pero sin nueva gobernanza no se va a lograr eso nunca. Bien, entonces, buena gobernanza. Y luego esa es una manera de garantizar que pasamos de teorías o declaraciones a cosas prácticas, haciendo que todos rindan cuentas y hacer las cosas tal y como hemos prometido. Señora Cavar, quería hablar con usted de este punto. Sabemos que los ministros de Asuntos Sociales se comprometieron al acceso universal a la protección social en junio. Los ministros del G7, no solo para países del G7, sino para todo el mundo. Entonces, estos compromisos, ¿cómo se traducirán después en políticas y en la práctica?
en cuanto a la financiación, sobre todo de la protección social. Muchísimas gracias por su pregunta. Me parece sumamente pertinente. Entonces, en cuanto a lo efectivos, eficaces que son los acuerdos internacionales que se adoptan en foros como el del G7 o el G20, antes de hablar de esta eficacia, quiero hablar del tenor de estos compromisos. ¿A qué nos hemos comprometido colectivamente los 7 países del G7 a pesar de las grandes diferencias en cuanto al enfoque relativo a la seguridad social y la protección social? Que hemos tenido en cuenta para avanzar. La presidencia francesa del G7 había considerado que el tema principal del G7 tenía que ser la lucha contra la desigualdad. Los ministros de Trabajo reconocieron que hoy en día ya no podían hablar del acceso al empleo, de las condiciones de empleo decente para todos, sin hablar del acceso a la protección social, que es un instrumento extremadamente fuerte para reducir las desigualdades. Y tenemos ante nosotros 3 desafíos. El sector informal, que a la postre priva a las cajas de protección social de las cotizaciones que deberían provenir del trabajo, el sector informal que afecta a más de la mitad de la población activa en el mundo y en algunos países incluso hasta un 90% de la fuerza de trabajo. Luego la otra cuestión de las nuevas modalidades de empleo, el viceministro ha mencionado eso, la señora también, todos han mencionado estas nuevas formas de empleo que supone un reto para los sistemas de protección social basados en los salarios. Y luego una cuestión fundamental, la de la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en cuanto a los salarios. Ello redunda en que cuando no se paga a las mujeres lo necesario para sus cotizaciones sociales, se priva a la postre a la seguridad social de esas cotizaciones, ya sea porque las mujeres están en el sector informal, no reciben salario de forma regular, o porque no se les paga al igual o al mismo nivel que sus homólogos masculinos. Para ello hemos adoptado dos enfoques. Primero, los países del G7 se ven enfrentados a esta cuestión de sostenibilidad y adaptabilidad de su sistema de protección social, y luego la ayuda que aportamos a través de nuestra ayuda al desarrollo para otros países, a través de nuestras agencias para el desarrollo y sobre lo que hay que basar estos criterios de ayuda al desarrollo. Para ello, hemos llegado a una solución de avenencia a pesar de las grandes diversidades. Teníamos a los países de Canadá, Japón, los países de la Unión Europea, países con sistemas distintos. Entonces, hemos basado nuestro sistema en llamamiento al acceso a la protección social universal. Nos hemos basado en la recomendación de la OIT para lograr el mayor acceso a la protección social, sobre todo al piso de protección social en todo el mundo. Esta recomendación 202 nos brinda 4 criterios. Sistemas de protección social que se adapten a las nuevas formas de empleo, que sean reactivos, porque si no podemos aportar ingresos que sustituyan los anteriores, la población cae en la pobreza, y sistemas sostenibles de protección social desde el punto de vista financiero. Hablaremos de eso más adelante. Y luego sistemas de protección social que estén abiertos a todos. O sea, estos son 4 criterios sobre los cuales hemos basado nuestro llamamiento a la acción de la Iniciativa de Protección Social Universal 2030 junto con el Banco Mundial y la OIT. Una de las bazas fundamentales para lograrlo era que los países del G7 asuman como propio este debate tan interesante, pero que en mi opinión todavía no ha concluido. Debate entre la protección social basada en derechos y una protección social basada en la transferencia monetaria de los países más ricos a los más pobres a través del Banco Mundial y de los organismos de ayuda al desarrollo. A mí me parece que esto es fundamental hoy en día para que podamos tener un sistema de protección social
sostenible desde el punto de vista financiero y duradero. Es muy importante para nosotros basar esa eficacia y efectividad de nuestros compromisos en dos pilares. El primero, cada ministro de empleo ha ido a contactar o a buscar dentro de su gobierno dentro de un enfoque que hace participar a todos, los ministros de Finanzas, ministros de Asuntos Sociales, ministros de Salud, de Educación, etcétera, porque esa es una dificultad para todos los gobiernos. Y luego a nivel internacional hemos hecho un llamamiento al FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros para que colaboren y le den una coherencia a las acciones que aportan a nivel internacional. Desde el punto de vista, y me dirijo a David Cody, el marco estratégico de los gastos sociales adoptado por el FMI es un compromiso importante y nos invita a seguir hacia adelante en esta búsqueda de coherencia. Muchísimas gracias. Yo creo que con ello le ha pasado el relevo al señor Colley. Le voy a hacer la siguiente pregunta. En junio, la señora Christine Lagarde estaba aquí en la OIT, estuvo aquí en la OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo, y anunció esta nueva estrategia sobre el gasto social del FMI. Muy brevemente, ¿en qué consiste esta estrategia y por qué el FMI ha decidido que esta es una estrategia que necesita el mundo? Muchísimas gracias. En primer lugar, quería indicar que la razón tras esta estrategia no es que no estemos haciendo nada, no, sino que la razón es porque estábamos haciendo mucho más de lo que hacíamos anteriormente. Y entonces lo que hemos visto es un aumento del compromiso de nuestros equipos de país en el ámbito del gasto social. Hemos crecido de manera orgánica como parte de nuestro compromiso respecto al crecimiento inclusivo. Entonces pensamos que era necesario tener una estrategia que nos orientara para ver cómo debíamos participar. Entonces, ¿qué hacemos con esta estrategia? Se intenta establecer el ámbito de aplicación o el alcance de nuestro compromiso, en dónde participamos, en qué ámbitos, y también establece los límites sobre cómo participamos. Entonces, dentro de estos límites o con los límites llegan otros compromisos. No es que abdiquemos otros compromisos anteriores, sino que participamos de manera distinta con distintos grupos. Hablamos en la estrategia de cuándo deberíamos participar. Tradicionalmente, la imagen tradicional del fondo y en los ámbitos en los que participamos, normalmente todo gira en torno a la fiscalidad. Bueno, eso es una condición sine qua non. Si no se tiene eso, no se tiene nada de lo demás. Entonces, eso es lo fundamental. Pero en cuanto al gasto social, pues hemos tenido que abordar cuestiones de adecuación del gasto. Imagínense lo que ha dicho el profesor Sachs esta mañana, y colaboramos con él en la estimación del gasto requerido para cumplir algunos ODS. Así que hemos hablado de la inadecuación del gasto y también de la eficacia del gasto. Eso es lo que hacemos y lo que decide cuándo y cómo participamos. Y utilizamos un enfoque descendente, como alguien se puede imaginar, de una institución macroeconómica como la nuestra. ¿Qué quiere decir esto de descendente? Pues decimos al personal que el debate no tiene que empezar con los gastos. Parece que hay que limitar el gasto. No. Es necesario iniciar un diálogo sobre las lagunas sociales. Tenemos que fijarnos más en esto, en estas lagunas sociales que conviene colmar. Y luego hablaremos de la adecuación del gasto, cuántas de estas lagunas son debidas a un gasto inadecuado y cuántas son debidas a un gasto no eficaz. Eso lo hemos hecho salir de la agenda del desarrollo y hemos hecho que se incluya entre una agenda de desarrollo a medio plazo, que incluye cuestiones como los ODS. Y, por supuesto, no contamos con la debida pericia en educación, salud, que tienen otras instituciones. Y cuando hablamos de límites, no es que nos desdigamos de algunas de nuestras responsabilidades, no, sino que tenemos el deber de reforzar nuestro propio compromiso frente a nuestros socios para el desarrollo. Y parte de nuestra estrategia es garantizar
que empezamos ya este proceso. Agradezco su respuesta, porque eso muestra que no se trata de adaptabilidad en los términos que hablamos desde la perspectiva de la protección social, sino también que las propias instituciones internacionales deben adaptarse a tanta evolución. Usted decía, el alcance de nuestras conversaciones en nuestros países se está ampliando cada vez más y vemos cada vez más que las instituciones también dan respuesta en ese sentido. Señora Sepúlveda, querría también recabar la opinión de ustedes, pero antes quisiera rápidamente volver a Valérie. Sé que tiene un manual de reciente publicación y precisamente se va a mostrar el jueves en estas mesas redondas. Pregunto, ¿por qué la OIT quiere hablar más de la financiación de la protección social y cuál es el valor añadido que puede aportar la OIT a esta conversación? Gracias, Nosy. Primero quisiera decir que la razón fundamental por la cual estamos trabajando en la financiación de la protección social es porque sabemos que hay esa enorme brecha de cobertura de un 55% de la población mundial que no tiene cobertura alguna de protección social. Y precisamente si la brecha en financiación no podemos colmarla, no podremos aportar esa protección social. De ahí la conversación de esta mañana. De ahí de ver la medida que tiene esta gran laguna de financiación y así podremos centrarnos en las cifras, hablando con mayor conocimiento de causa. Pasando al valor añadido de la OIT en este debate, yo creo que está claro. Tenemos un mandato que nos ha instruido nuestros mandantes a través de la adopción de las normas internacionales del trabajo y muchas de ellas giran en torno a la seguridad social, como la recomendación 202, de las que hablaba Nusha hace unos instantes. Ella incluye disposiciones sobre la financiación de la protección social y una de ellas pasa porque estos sistemas deben ser sostenibles financieramente y que los sistemas de protección social deben basarse en la solidaridad y en la asunción equilibrada de los riesgos en la financiación. En ello estamos trabajando, colaborando con los países para que cuenten con sistemas de seguridad social basados precisamente en la solidaridad nacional. Esta mañana se hablaba de que tenemos que aumentar la capacidad nacional para la financiación y la protección social a través de la solidaridad, distintas formas que puede adoptar esa solidaridad a través de reforma tributaria o los contribuyentes a la seguridad social pueden hacerlo también a través de la economía informal, tanto empleadores y trabajadores. El señor Eugene también hablaba de ello y cada vez más estamos hablando más. Por cierto, gracias a Anousheh y a su gran labor a través del G7 y a también otros que están colaborando con Jeffrey Sachs, como se dijo esta mañana, sobre la solidaridad internacional. Es decir, no se trata solo de aportar apoyo técnico para la concepción de los sistemas de seguridad social como un costo de startup, por así decirlo, no, sino que debemos pasar de los millones a los billones o 1.000 millones. Precisamente de ello hablábamos esta mañana. Y una última observación que haría sobre el valor añadido de la OIT es que no solo trabajamos solo en compartimentos estancos en protección social, sino también en la formalización del empleo, si queremos colmar esa brecha financiera. Pero lo hacemos también con colegas de distintos departamentos, desarrollo de competencias, políticas de empleo, todo ello dentro de la OIT, para que haya una armonización de las políticas, siendo la seguridad social solo un aspecto. Por último, es fundamental no solo conseguir solidaridad, sino también sostenibilidad financiera. Este debate también lo mantenemos con nuestros interlocutores. Por supuesto, en el diálogo social ello es importante. Y quisiera hablar de lo primero que usted decía, sobre la cuestión de la solidaridad, porque considero que es temática recurrente en los últimos 2 días. Y quería volver a usted precisamente sobre este tema, porque muchos eran los oradores que hablan de la protección social, que debería estar armonizada con los principios de la OIT. Se hablaba de redistribución de riesgos, de reforzar la solidaridad, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es lo que vemos? Lo digo porque, por ejemplo, es muy distinta en la realidad. Acabamos de hablar de cómo las multinacionales ahora presentan
regímenes de evasión fiscal muy complejos. Eso supone que, desde luego, son ingresos desviados que no van a la protección social. Le pregunto a usted, ¿cuáles son las medidas más urgentes para poder mejorar las normas que se apliquen a las multinacionales? Si realmente queremos que esta aspiración de la Agenda 2030 y el 1.3 sea una realidad. Adelante. Gracias por su pregunta. Es fundamental, sí, señora. Es imperativo que modifiquemos la forma en que gravamos a las multinacionales, porque el sistema se basa en tratar todas las barreras vinculadas a las multinacionales como si fueran una única entidad, no independientes entre sí. Es el principio, precisamente, de que haya equidad en las normas. Que hasta ahora las multinacionales han podido ir generando sistemas complejísimos de evasión de impuestos. ¿Y qué es lo que hacen? Son ellos los que eligen la jurisdicción que más les conviene, con un nivel impositivo o muy bajo o cero, los paraísos fiscales. Y esta es una problemática enorme. Les daré un ejemplo. De 60 de los 500 empresas principales de Estados Unidos, como Amazon, Netflix o General Motors, pagan cero impuestos en 2018 a través de estos distintos regímenes. Y al común de los mortales lo que más les cuesta creer es que esto sea legal, porque el sistema se lo permite. Esta práctica no es sin víctimas, no. Aquellos que sufren más por este tipo de prácticas que se llevan a cabo son los más desfavorecidos, los más pobres de los pobres de sus países y de los países en desarrollo. ¿Por qué los más pobres? Pues primero, porque el gobierno tiene recursos para ayudarles, no invertirá en protección social, infraestructura y servicios públicos, y ello repercute sobre todo más en las mujeres. En segundo lugar, alguien tiene que pagar la factura. La carga de esa distinta fiscalización adopta la forma de impuestos al consumo regresivos, como por ejemplo el IVA. Pero además los países ricos también están perdiendo, no es solo los pobres. ¿Y por qué? Porque los países en desarrollo se basan en esa fiscalización más que otros países. Y en África y en Latinoamérica dependen un 15% de los impuestos a las empresas, pero en los países de la OCDE solo es un 9%. Y es que hay estimaciones que han mostrado que más de 100.000 millones de dólares al año son perdidos en dinero que las empresas multinacionales están escondiendo en paraísos fiscales. Esto es dinero que se pierde para la población en general y, desde luego, no llega a través del sistema de la ayuda oficial al desarrollo. Tenemos, pues, que cambiar el sistema. Y muchos de los debates entablados, como aquí se hablaba de la digitalización, las economías digitales. Pues bien, las economías digitales están aumentando, exacerbando estas desventajas para los países en desarrollo y los pobres. Es imperativo, pues, que cambiemos el sistema. Imperativa que cambiemos el sistema, dice usted. Voy a hacerles una propuesta. Primero, la señora Carvar. ¿Cuáles son en ese sentido los primeros pasos que puede dar el G7 para que la tributación sea la adecuada, para que la carrera hacia abajo de lo que hablaba el profesor Sachs finalice? Adelante. Gracias. Sobre todo por la pregunta que nos permite hablar más de lo que hemos hecho en finanzas en el G7, donde se hablaba precisamente de la evasión fiscal y el fraude. En efecto, nos consta que la evasión fiscal y el fraude fiscal reduce de forma considerable, como acaba de decir nuestra colega, los recursos destinados a la protección social. Y para ello también hemos pedido una respuesta coordinada de los países del G7 en tributación de las multinacionales y más en concreto de las multinacionales en el ámbito digital. Razón por la cual este llamamiento del G7 Finanzas ha sido retomado
OCDE, que reúne a los países más desarrollados, para que un sistema tributario mínimo de estas multinacionales se pueda proponer a todos los países de la OCDE. Claro, al lado de ello, hay que tener en cuenta la pregunta de David Cody. Hablaba de la eficacia del gasto social. Eso depende mucho de la eficacia del sistema de recaudación de impuestos también. Y para ello, todos los foros mundiales establecidos por el G20 para estudiar el intercambio de información y datos entre países, también debe ponerse en el Estado de Derecho sobre esa recaudación fiscal adecuada. Señoras y señores, bueno, muchas gracias por esta información sobre cómo mejorar la recaudación de impuestos y la legitimidad de los sistemas tributarios. Pero cambiemos de prisma con una pregunta que ya hice yo a la señora Jennifer Topping, que es la coordinadora ejecutiva del Fondo Fiduciario Multipartidos de las Naciones Unidas. Y le pregunté, desde la perspectiva de aumentar la ayuda y las transferencias, desde su perspectiva, señora Jennifer Topping, ¿cuáles son las ventajas de los fondos fiduciarios en comparación con la ayuda bilateral? Y esta es la respuesta que nos dio. Céntrense pues en la pantalla, por favor. Hola, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad para estar con ustedes. En este intercambio y en preparación para este panel, la pregunta que se nos hizo por los organizadores era, en primer lugar, ¿cuáles son las ventajas de los fondos fiduciarios o multiinteresados a la hora de financiar en comparación con los arreglos bilaterales para la protección social? Pregunta excelente, qué bien que nos la haya presentado. Es algo en lo que trabajamos muchísimo con el equipo de protección social de la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas y más allá sobre el particular. Tres dimensiones, rápidamente, sobre esa ventaja comparativa del fondo fiduciario multiinteresados. Primero, permiten que el gobierno pueda tener acceso a una mayor gama de instrumentos y de pericia en todo el sistema de las Naciones Unidas. O sea que ya de antemano, a través de las sinergias, les ayuda con coherencia, con transacciones en pro de la protección social. En segundo lugar, estos enfoques de multiinteresados mantiene también una respuesta integral, o sea, no solo actores más amplia, sino que permite también que haya una respuesta política más integrada, porque vemos diversas dimensiones de la protección social dentro de toda la alta gama de servicios y necesidades que pueda tener y pedir un gobierno en las Naciones Unidas y más allá. Tercero, considero que estos fondos fiduciarios de múltiples interesados en financiación de la protección social se permite mayor flexibilidad y, por ende, mayor gestión de los riesgos en la financiación. O sea, que si estamos en una situación más rigurosa o en una alianza bilateral con un presupuesto, una intervención mucho más concreta, el paradigma de la financiación también es muy específico. Mientras que si tenemos un instrumento de financiación de varios interesados y una amplia gama de cobertura de alianzas, eso permite que haya más espacio para la innovación, para poner a prueba las distintas medidas de gestión de los riesgos. Ya ven, estas son varias de las ventajas comparativas de los fondos fiduciarios y múltiples interesados. Se complementan bien también con los aspectos bilaterales. No es que sea el único arreglo de financiación posible. Puede adoptar muchas formas para complementar los recursos de protección social nacionales, pero sobre todo encierran estas ventajas por las razones dadas. O sea, escuchamos que no es o A o B, no, sino es una complementariedad. Pero además quisiera aportar una experiencia de la vida real, muy en línea con lo que usted decía, señora Sepúlveda. Y es que usted ha planteado la idea del fondo fiduciario ya desde 2012 para la protección social, hace 7 años. Brevemente, ¿podría explicarnos cuál es la idea que usted presentó entonces y, a medida que reflexione sobre el contexto actual, cuán urgente piensa usted que es la aplicación de ese tipo de fondos? Adelante.
Es verdad, habíamos presentado un fondo global para la protección social ya en 2012, cuya idea se basaba en la solidaridad de la financiación, tema que habíamos venido tratando. Y la propuesta, que bueno, ahora me va a costar resumir en poquitos minutos porque era muy amplia, pero tenía dos ramas principales, dos vertientes. Primero, la de las facilidades, es decir, contribuir a que los estados pudieran aplicar el sistema de protección social. Y segunda vertiente, que damos en llamar la división de los seguros, era aportar financiación provisional para aquellos estados que estaban en crisis o sufrían algún choque financiero, para que así se pudiera atender a las personas que más necesitaban protección social o ahí donde el Estado no había podido aportar esa asistencia. Hicimos varias propuestas muy técnicas sobre cómo aplicarlo, dónde este tipo de fondos se puede aportar, y además se tuvo en cuenta que hay mucho apoyo técnico que aportar. Pero esto hace ya 7 años, dejémoslo de lado. Quisiera hablar porque es fundamental en el contexto actual. Cuestión fundamental que hay que tratar ahora. Y es que yo creo que en la actualidad el mundo encara la tormenta perfecta. Crisis financiera. Isa Valorti hablaba de lo nuevo normal, la nueva norma, con efectos devastadores que ya se empezarán a notar desde 2024, decía, sobre todo en los grupos más vulnerables y en las mujeres y otros grupos. Esto tenemos que abordarlo ya. Debemos adoptar medidas. No podemos, como ciudadanos responsables, dejar que el Estado tenga toda la responsabilidad, puesto que este no tiene el dinero para invertir en protección social. Debemos cambiar de paradigma. Hemos perdido ya la batalla cultural. Seguimos pensando a veces que si lo que hacemos es invertir en servicios públicos y protección social, simplemente la economía se puede ver dañada. No, eso está equivocado. Mostremos pruebas empíricas de que los niveles de desigualdad actuales no podemos asumirlos, aceptarlos sin solidaridad. Necesitamos solidaridad para los países en desarrollo, menos desarrollados, y aumentar la movilización de recursos nacionales para aportarlos a los países de ingresos bajos. Señor Herman, estaba deseosa de escuchar su voz. La señora Sepúlveda habla de la tormenta perfecta. Sabemos que usted durante ya bastante tiempo ha venido reflexionando sobre cómo salvaguardar los sistemas de protección social nacionales en tiempos de crisis económica, de desastres naturales. ¿Nos podría usted explicar, abundando en esta idea de este pacto de financiación sostenible y de los pisos de protección social en los países en desarrollo en el contexto fiscal actual? Gracias. Y gracias también a la OIT por invitarme. Para los interesados les diré que hay un documento, bueno, por ahora aún en borrador, pero en su momento lo podrán encontrar en una búsqueda Google de mi nombre. Y en la actualidad, si ponen Barry Herman, podrán ver que en realidad es un organizador de eventos de bar mitzvahs en Missouri. Ese no soy yo soy el otro, un economista. Y como economistas trabajamos con asunciones. Presupongamos, pues, que contamos con un gobierno en el país X que, en consulta con la población a través del legislador y un debate abierto con la prensa, con la sociedad civil y la implicación de todos ellos, elabora una estrategia de desarrollo sostenible con un marco de financiación nacional integrado para poner en pie esa estrategia. Y nosotros nos ocupamos de ello. Supongamos que adoptan
un piso de protección social suficiente, sostenible y adecuado. Lo presuponemos. Presupongamos igualmente que las personas que reciben a través de los bonos los ingresos por el tipo prefieren no recibir ese dinero si viene a costa de las personas que han quedado en una situación devastada por un huracán o por cualquier crisis o choque económico de uno u otro y que podrían recibir los ingresos producto de esos bonos en un momento ulterior. Presupongamos también que los ciudadanos dicen a sus gobiernos, miren, ustedes tienen préstamos para los países y cuando se deteriore la situación económica o haya una crisis, preferimos que no recauden los intereses en ese momento, que postergue el gasto de esos intereses y que las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, usted les instruya que también ellos posterguen esos pagos. O sea, es que haya una distribución de riesgos resultado de esos bonos para que surta el efecto a largo plazo. Presupongamos igualmente que el Fondo Monetario Internacional se ciña a su mandato, a saber, ayudar a los países a contar con una situación macroeconómica sostenible, empleando los requisitos normativos macroeconómicos que se le exige a los países, por ejemplo, como se exigía en Indonesia o en Corea en los años 90 a través de la tesorería de Estados Unidos e incluso también en la Unión Europea, cuando los países de la Unión Europea querían exprimir Grecia, por ejemplo. Presupongamos igualmente, imaginemos que contamos con fondo, que podemos tomar prestado el Fondo Monetario Internacional simplemente pidiéndolo. O sea, tenemos un problema de balanza de pagos, tenemos una crisis financiera y tenemos a nuestra disposición una financiación. Bueno, se dirige al financiador y diga, por favor, deme dinero. Es un préstamo, sí, pero de interés cero para países de ingresos bajos. Presupongamos que podamos tenerlo y que a la vez, si somos un país con una deuda alta, puede postergar también el pago de esa deuda. Así las cosas, no solo podría seguir pagando su piso de protección social igual que antes, si bien los ingresos se han reducido sobremanera por la crisis económica de la que hablaba, sino que también podría ampliarlos para atender las necesidades de emergencia de la población. ¿Cómo se puede conseguir? Pues bien, imagínense que pueden establecer un contrato, un pacto, según el cual yo voy a adoptar un piso de protección social suficiente, adecuado y sostenible y, por ende, el FMI dirá sí, venga a nosotros, tome nuestro dinero según necesite para esa situación de emergencia y aplace el pago. Eso generaría un incentivo en los gobiernos para participar en este tipo de actividades. ¿Es una locura total lo que estoy diciendo? David Cody le quitaría la comida a la boca de los bebés que están dispuestos a pagar los intereses a los banqueros en su momento debido. No sé, a mí me huele que no. ¿Y el FMI lleva a cabo este tipo de préstamos? Pues ¿saben qué? Sí. Tienen dos servicios rápidos, no muy amplios,
Pero si los países tienen consultas según el artículo 4 y se están aportando bien en términos macroeconómicos, pueden dirigirse en situación de emergencia al Fondo Mundial y pedir esa financiación, atendiendo las necesidades de balanza de pagos y obtener ese dinero. Es más, hace poco han aumentado el acceso a los países en situación frágil a este servicio. Con lo cual, no es tan ridículo lo que estoy diciendo, pensando que se puede aumentar esa ayuda. Y en última instancia, se trata de bonos que tienen cláusulas relativas a los huracanes. Por ejemplo, la isla Granada ya tiene este tipo de financiación. Los interesados en este tipo de regímenes verán que hay unas fichas informativas resumiendo básicamente qué pueden hacer los países que se encuentren en ese tipo de situaciones. Daba el ejemplo de huracán, puede ser de sequía o de inundaciones o cualquier otra situación. O sea, lo imposible en este sentido no existe, ahora hay que ver el cómo. Una prueba rápida. El señor Herman dice que yo no creo que sea una locura total. Que levante la mano los que digan que es una buena idea. Al señor Cody no va a votar, no le dejamos. Que levante la mano quien piense que los países pueden ir al FMI para decir necesito ayuda, ayúdenme, y es ahora. So you've got about 40-50% buy-in. 40% de la población. Ya ven, señor Cody, señor Herman, no es una locura total. Hay que ver el cómo se llevaría a cabo. Gracias por esta reflexión. Señoras y señores, la virtud de momentos como este es que cuando reflexionamos ahora, en 2019, sobre estos temas, en el futuro diríamos, hubo una vez en que hubo alguien que había planteado una locura, pero para ese entonces seguramente ya no lo será. Qué bien. 5 minutos me quedan apenas, literalmente, pero voy a ayudarme de mis super facultades para ampliarlo a 10, con 3 preguntas últimas que quiero hacerles. Señora Carva, rápidamente. Señora Carr, quiero decir, la protección social de los recursos nacionales en equilibrio con los recursos internacionales. Le hago la pregunta porque hablaba de la suficiencia de la protección social. ¿Cómo sería, pues, ese balance? Adelante. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a mi intervención anterior para reiterar que los gobiernos nacionales son los responsables primeros a la hora de prestar la protección social adecuada. Ahora bien sabemos que este mundo no es perfecto. No vivimos en circunstancias ideales. Bien nos consta que hay países en el mundo que necesitan una ayuda extraordinaria. A la luz del panel anterior, con mucha elocuencia se han aducido argumentos de que el dinero no ha desaparecido del mundo, que hay mucho dinero ahí fuera, muchísimo. Ahora bien, hay que ver cómo este se pone a disposición y para qué se emplea. Entonces, claramente, hablando de los países menos adelantados o países de ingresos bajos y medios, de lo que estamos hablando es de la ayuda al desarrollo. Y cabe preguntarse si, como muestran las estadísticas, y si bien hay países que se han comprometido, ¿por qué no han estado a la altura de esas promesas? ¿Por qué no hay suficiente financiación para nosotros, para ayudar a los países más pobres? Pero también debemos pensar que al hablar del empleo que se hace de la ayuda al desarrollo, no debería simplemente tratarse de dar dinero para un periodo de tiempo corto, no. Pensemos en términos de generación institucional, de consolidar los sistemas nacionales para que los gobiernos puedan ser más eficaces en generar los ingresos necesarios para ser autosuficientes o más que en la actualidad en términos de aportar ese piso de protección social. Decía, se trata
de una falta de financiación para el desarrollo que se ha mejorado en muchos países. Pero hablando de esos recursos extra, dónde puede proceder el dinero, y esto se aplica tanto a países desarrollados como en desarrollo, debemos ver si los empleadores están pagando las cotizaciones que les corresponden, si hay un equilibrio entre las aportaciones de empleadores o trabajadores. En la Unión Europea hay Estados miembros en que el gobierno han reducido de forma considerable sus contribuciones que deben pagar los empleadores. Todo se carga en los hombros del empleado. O incluso cuando se determina cómo garantizar el acceso a todos, prescindiendo de la forma que adopte ese contrato. Asimismo, y hablando de macroeconomía, en Europa estamos en un momento de renovación política con un nuevo presidente de la Comisión que ha sido recientemente elegido y tenemos que garantizar que haya el debido instrumento, los debidos instrumentos macroeconómicos para estabilizar la situación en caso de que se produzcan crisis. Existen numerosos mecanismos, aunque no podemos analizar todo ello, tener todo ello en cuenta de manera separada, sino que es necesario un enfoque coherente y compartido. Muy bien, pues al examinar uno de estos mecanismos hemos elaborado una pregunta para la señora Topping que ha respondido. Hemos destacado la hoja de ruta del secretario general para 2030. Se ha hecho mucho hincapié en la financiación innovativa y en el hecho de hacer participar al sector privado en esta hoja de ruta. Entonces, mi pregunta, ¿hasta qué punto piensa que hay un potencial en el ámbito de protección social en el sentido de que haya una mayor participación? Y eso es lo que nos ha dicho como respuesta. La segunda pregunta era cuál es el potencial y el papel del sector privado a la hora de financiar y la protección social. Es una pregunta excelente, ya que es un nuevo ámbito de trabajo dentro de la familia de Naciones Unidas en colaboración con el sector privado de la protección social. Hay una red mundial de empresas dirigida por la OIT y el Fondo de los ODS, de lo que ha hablado Lisa Corville en el panel anterior. Hemos visto que ha habido una ampliación del compromiso del sector privado a través de este sistema, este servicio. En esta última ronda de propuestas coloridas para financiar la protección social hemos visto 41 entidades del sector privado distintas que participan a nivel nacional en ese país y 36 países distintos en todo el mundo. Es un cambio en el compromiso del sector privado, tanto en cuanto a la protección social como a través del enfoque multipartito de financiación. ¿Y cómo puede configurarse todo ello? Pues yo destacaría tres maneras en las que esto va a plasmarse en la realidad. Primero, el desarrollo de financiación y de fondos multipartitos fiduciarios. Es necesario tener un enfoque mixto con recursos público-privados que cofinancen a nivel nacional distintos ámbitos de la protección social. Eso lo hemos visto en Indonesia, Somalia, Mongolia. Es una situación en la que todos salen ganando debido a la mezcla de intereses públicos y privados. Eso depende del área específica de trabajo en la protección social, en el que todo ello evoluciona. Segundo, una alianza que existe en muchos países en la que la formación de capacidades en el ámbito de la protección social, en las empresas, ya sea en el seguro de salud o en el empleo, prestaciones de empleo, formación y formación mayor de competencias, es algo de lo que todos pueden salir ganando. En los gobiernos de la familia de Naciones Unidas reforzando las alianzas público-privadas en torno a los sistemas de protección social. Luego hay un nuevo ámbito en el ámbito de las alianzas del sector privado. El papel del sector privado en la gestión de riesgos, sobre todo en cuanto a la resistencia al clima y protección de crisis y en cuanto al medio ambiente, luchar contra los riesgos de cambio climático.
vemos que se ve que hay un mayor riesgo de desastres naturales y es necesario reforzar los sistemas de protección relacionados con ello. Eso lo queremos hacer a través del Fondo Común y de otros mecanismos de financiación en el futuro. Muchas gracias. Espero haber cubierto la respuesta principal a su pregunta. Y buena suerte con el resto del panel. Gracias por esta oportunidad. Bien, entonces ahora las dos últimas preguntas. Tenemos que contar de nuevo con el señor Kouadi. Es necesario que haya más fondos distribuidos distintamente. La última pregunta. ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a cómo la OIT y el FMI pueden colaborar en el ámbito de un aumento del espacio fiscal para la protección social? Muchas gracias. Me parece que una condición para que ocurra todo ello es que exista una coordinación antes de la colaboración entre los distintos grupos o socios para el desarrollo. Es necesario que funcione mejor este engranaje. Por ejemplo, en este contexto que he descrito, que se establecen estrategias a partir de FMI, pero el FMI no es un organismo al que se busque para diseñar un sistema de protección social, un sistema de atención sanitaria, no. Es necesario mantener esas cuestiones en un puesto importante en todos los programas y que no sea algo en lo que se piensa después. Y nosotros también tenemos que formar parte de del ámbito de la financiación de todo ello. No somos expertos en la materia, pero es importante contar con nosotros en tanto que socios para ayudar al desarrollo. Y por ello quiero mencionar al SPIAC-B, que es el órgano de cooperación interinstitucional de protección social. Creo que es la primera vez que me acuerdo del nombre entero, SPIAC-B. Pues a partir de ahí podemos hacer que las cosas sigan funcionando. Luego, una cuestión que se me había planteado era cómo puede la OIT y el FMI colaborar en este ámbito. Bueno, lo más importante, sin eso no ocurrirá nada de lo que esperamos. Es necesario que nuestro compromiso se sitúe sobre el terreno. Eso tiene que ocurrir en los países. Si realmente queremos entender cuáles son los retos a los que se enfrentan dichos países. Con ello, entro en mi tercer punto fundamental. Esto tiene que basarse en la titularidad de los países. Si establecemos paradigmas independientemente de los gobiernos, no lo lograremos. Los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto. O sea, si ellos no son los propietarios o titulares de los distintos programas, no ocurrirá nada. También han de garantizar que la estrategia en materia de protección social refleje las preferencias del país, que son diferentes de uno a otro. Eso recae en el ámbito de las políticas públicas de los distintos países. Es importante, pues, considerar el nivel nacional. O sea, todo tiene que ocurrir dentro de los países y si no, pues, bueno, necesitamos un enfoque de todo el gobierno. Bueno, ¿qué significa esto que suena tan bien? Pues significa algo importante, que los adalides para aumentar los ingresos o el IVA o eliminar los subsidios tienen que estar en los gobiernos, los ministerios, en los distintos ministerios, no el de finanzas necesariamente. Y vemos cómo se dice, vamos a aumentar los precios de la energía, vamos a aumentar el IVA. Bueno, y nos sorprende que la gente no salga a protestar a las calles. Bueno, también tenemos que contar con un enfoque de toda la sociedad. Es necesario empezar no con aumentar los impuestos, sino hay que empezar debatiendo dónde están estas deficiencias sociales, hay que colmarlas. Y para ello los gobiernos tienen que tener credibilidad. Los gobiernos necesitan una estrategia creíble de protección social.
Es necesario recordar que hay que ir a los países porque ellos son los que se enfrentan a la realidad. No es que empiecen a pensar en los conceptos de protección social, pero como dijo Jeffrey Sachs, pues se piensa en la realidad. Los gobiernos tienen muchas cosas que financiar. A veces son complementarias. La protección social no debe ser tratada de manera independiente, como si no tuviera nada que ver con la educación y otros. Es necesario desarrollar ese contrato social. Los gobiernos tienen que tener una estrategia amplia de desarrollo y también establecer un sistema de rendición de cuentas. Las personas que van a demostrar las calles por aumento del IVA u otros, bueno, piensan que no es creíble que se quiera financiar cuestiones sociales a partir de eso. Tenemos pues que trabajar en torno al contrato social. Los socios para el desarrollo tienen que respaldar a los países en los países y que los países desarrollen sus propios contratos sociales. Muchas gracias por esas contribuciones. Todo ello formará parte de un resumen de esta sesión. En tanto que presidenta de la sesión, Valerie Smith, he visto cómo tomaban numerosas notas según iban hablando los oradores. Ahora, la OIT, ¿cómo puede aplicar ahora todo ello y aumentar las labores en torno a lo de S13? Gracias. Hemos oído hablar a muchos oradores que explicaban que la solución empieza a partir de los países aumentando recursos nacionales para la protección social. No es un área en la que se trabaja con la OIT, pero queremos hacerlo a través de más colaboración con otros miembros del SPIAC, incluidos el FMI, en los países en los que sea posible. Se incluye aumentar el espacio fiscal para protección social. Y ha mencionado usted esta guía que va a ser lanzada mañana sobre el espacio fiscal, que ha sido preparada por Isabel Ortiz, nuestra directora anterior, y por otros. Y yo creo que lo que puede añadir valor a estos debates es que las decisiones de la financiación de la protección social se basan en unos principios de solidaridad y de igualdad. Es necesario acelerar el gasto y la cobertura de la economía informal. Colaboramos con la ISS a tal efecto y así podemos aumentar los recursos para la protección social y contribuir a la formalización del empleo informal. El debate que se inició esta mañana con el panel anterior y que ha proseguido en este trata también de ver cómo se pueden movilizar más recursos o movilizar más la solidaridad a nivel internacional para finalizar no solo algunos proyectos de unos pocos millones de ayuda al desarrollo, sino proyectos de decenas o cientos de millones. Trabajamos en concreto en torno a proyectos concretos con el FMI y bueno, eso no solo depende de la OIT, sino que tenemos que colaborar todos. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Si puedo hacer un resumen, tenemos que pensar a través del prisma de los gobiernos. Tenemos que contar con la titularidad nacional, solidaridad internacional, establecer el ADN, solidaridad, universalidad, sostenibilidad, adaptabilidad. Tenemos que aumentar la protección social para que cubra a aquellos que están en el sector informal y luego las nuevas formas de empleo que surgen en este nuevo mundo del empleo. Tenemos que elaborar numerosas estrategias de financiación multipartita que incluyen muchas oportunidades. Luego la reforma fiscal. Hay que abordar este debate aunque sea difícil. Y por último, nada de esto se logrará en los próximos años a no ser que colaboremos conjuntamente. Así que un gran aplauso para los panelistas. Gracias.
Ladies and gentlemen, just Señoras y señores, muy brevemente, por favor, quédense porque el fotógrafo va a tomar una foto. Ahora tenemos una pausa para el almuerzo en la cafetería hasta las 2 en punto. A las 2 en punto empezaremos con una sesión sumamente especial, la sesión dedicada a los compromisos. No se la quieren perder, así que por favor estén aquí en la sala a las 2 y recuerden que durante el almuerzo les alentamos a que sigan teniendo diálogos bilaterales, que claro, también disfruten del almuerzo. Nos vemos a las 2. Gracias.